Luego de retrasos, al fin estamos a unos días para poder ver Viuda Negra en los cines, siendo esta la primera película de la cuarta fase cinematográfica de Marvel que nos brindará mayor detalle sobre el personaje de Natasha Romanoff. Hey, ¿qué onda? Hoy te traigo todo lo que tienes que saber de la película Viuda Negra. Comencemos. Número 1. La sinopsis oficial. En esta nueva película se nos presentará la siguiente historia. Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrentará a uno de los capítulos más oscuros de su vida, cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe de lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en vengadora. Número 2. El debut de su directora en el cine comercial. La película estará dirigida por Kate Shortland y aunque tiene bajo su dirección películas como Somersault o Berlin Syndrome, esta sería su primera película en el cine comercial. El guión corre a cargo de Jack Schiffer, guionista de Capitana Marvel, y Ned Benson, autor de la desaparición de Eleanor Rigby. Número 3. Su ubicación cronológica. Aunque Viuda Negra sea la primera película de la fase 4 de Marvel, esto no sucederá luego de Endgame o Spider-Man Lejos de Casa. Según su guionista, esta historia estará ubicada luego de los acontecimientos de Capitán América Civil War, en donde Natasha se encuentra prófuga y no tiene a quien recurrir cuando se encuentre en peligro. Número 4. Su fecha de estreno. Luego de estar cerca de estrenarse en mayo del año pasado, debido a la pandemia, esta fue movida a noviembre del mismo año. Pero como las cosas seguían de la Devlin, finalmente fue movida hasta el 9 de julio de este 2021, es decir, esta semana. Asimismo, se estrenará en Disney Plus pagando una tarifa extra, o también se estrenará en Cuevana. FBI, open up! Número 5. El villano Taskmaster. Aunque aún no conocemos quién está detrás de este villano, sí será un oponente difícil de vencer, debido a la increíble capacidad que posee de memorizar y aprender los movimientos y técnicas de combate de los héroes. En el tráiler hemos visto algunas de estas habilidades imitando a Ojo de Halcón, Capitán América e incluso a Viuda Negra. En los cómics, su primera aparición se dio en el número 195 de Los Vengadores. A lo largo de sus apariciones, se nos ha revelado que sus habilidades se ven afectadas al enfrentarse contra Deadpool debido a que este tiene un tipo de combate impredecible o bien olvidar su infancia a causa de su propia mente. Número 6. La duración de la película. Luego de las extensas pero disfrutables 3 horas de la última película de Los Vengadores, esta se ha revelado que contará con una duración de 2 horas y 13 minutos, siendo la quinta película más larga del universo cinematográfico, empatando con Spider-Man de Regreso a Casa. Número 7. Las primeras críticas. Luego de una larga espera y siendo la película que abre la nueva fase, las expectativas son altas, además de fomentar el regreso a los cines, pues según las personas afortunadas que han podido ver la película, indican que la espera valió la pena. Estas son algunas de las impresiones que ha dejado. Empire dice: no tendría que haber tardado 11 años en tener una aventura en solitario, y que tiene personajes nuevos y refrescantes junto con giros de guión muy interesantes. BBC, por su parte, indica que no debería sorprender que la película sea entretenida y que esté llena de acción, aunque lo que sí le sorprende es que Viuda Negra pueda ser la última película de un Vengador. Den Optic afirma que a pesar de haber sido una espera muy larga, por fin hay una película de Viuda Negra que le hace justicia a Natasha. Sin embargo, es frustrante conocer más a fondo el personaje cuando solamente se está despidiendo, ya que todos conocemos su muerte. Estos fueron algunos datos importantes que debes de conocer antes de ir a los cines o pagar por ver Viuda Negra. Deja en los comentarios qué te han parecido estos datos y si conoces alguno otro. Si el video te gustó, puedes darle me gusta, suscribirte al canal si no lo has hecho y compartirlo con tus amigos. Te dejo en la descripción mis redes sociales para que puedas seguirme y ver qué estupideces ando haciendo. Esto fue todo por hoy, qué lástima pero adiós, hasta la próxima.